Como parte del primer trabajo grupal de la clase de Fundamentos Teóricos de las Ciencias Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se procedió a grabar un video acerca de los acuerdos de identidad y derechos de los pueblos indígenas. Pero ¿cómo hablar de los acuerdos si antes no hablamos de sus antecedentes históricos? Estos surgieron como una consecuencia del conflicto armado interno, el cual fue un enfrentamiento entre el gobierno guatemalteco y diversos grupos guerrilleros de izquierda, el cual se prolongó por 36 años, es decir, de 1960 a 1996, dejando a más de 200.000 muertos y desaparecidos, con miles de personas desplazadas y graves violaciones a los derechos humanos. Entre sus principales causas destaca la desigualdad social y económica, ya que la población indígena y campesina sufría discriminación y pobreza extrema. Así también destaca la intervención de Estados Unidos, ya que en 1954 la CIA impuso un golpe de Estado contra el presidente Jacobo Arbenz Guzmán. Y durante el periodo del conflicto, el gobierno guatemalteco, respaldado por los Estados Unidos, combatió las guerrillas inspiradas en el comunismo. Entre sus principales consecuencias destacan las numerosas víctimas y desaparecidos, ya que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico reveló que el Estado fue el responsable del 93% de las violaciones. Ahora hablemos del acuerdo de identidad. Este se firmó el 31 de marzo de 1995 como parte del proceso de paz en Guatemala. Su objetivo principal fue reconocer los derechos históricos, sociales, culturales, políticos y económicos de los pueblos indígenas de Guatemala, es decir, los pueblos mayas, chincas y garífuna, garantizando su participación plena en la vida del país y el respeto a su identidad. Entre sus objetivos principales se destacan el reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas, es decir, aceptar que Guatemala es un país multicultural, plurilingüe y multiétnico, así también como la erradicación de la discriminación y el racismo, por medio de la creación de leyes para evitar la exclusión y la marginación de los pueblos indígenas, y también por medio de campañas de sensibilización sobre los derechos indígenas. También destaca la protección de la tierra y los recursos naturales, ya que el acceso que tenían los indígenas a la propiedad era muy limitado en ese entonces. Así también. Y ahora, ¿por qué se firmó este acuerdo? Así como mencionamos antes, el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas se firmó como parte del proceso de paz en Guatemala, con el objetivo de reconocer y garantizar los derechos de los pueblos indígenas, quienes han sido y fueron históricamente marginados y gravemente afectados durante el conflicto armado interno. Las principales razones para su firma fue la discriminación y exclusión histórica, ya que los pueblos indígenas han sido víctimas de exclusión política, económica y social desde la época colonial. Así también, el Estado guatemalteco no reconocía plenamente su identidad, cultura y derechos, lo que generó desigualdad estructural. Otra razón fue la necesidad de un país inclusivo y democrático, ya que se buscó construir un Estado más incluyente, donde los indígenas tuvieran participación política y social efectiva. Y la última causa que más impactó fue el impacto del conflicto armado interno en la sociedad guatemalteca, ya que los indígenas fueron el grupo más afectado durante este, y según el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Estos acuerdos son esenciales para reconocer y respetar los derechos y la identidad de las comunidades indígenas. Primero es importante entender que
Los pueblos indígenas están más marcados por la pérdida de tierras y derechos y su lucha constante por la recuperación de su identidad y autonomía. Los acuerdos de identidad también buscan reconocer sus derechos fundamentales para el acceso y la prevención de las lenguas y tradiciones y su participación política, pues estos representan un paso para su inclusión en la toma de decisiones que afectan sus vidas y sus comunidades, y así poder ir mejorando su salud, su economía, entre otros aspectos como su educación. Aunque aún enfrentan desafíos, pues estos acuerdos incluyen la persistencia de la discriminación y el racismo en generalidad. También, también estos acuerdos Guatemala, una sociedad multiétnica, pluricultural y multilingüe. ¿Qué significa para la sociedad guatemalteca? Bueno, para la sociedad guatemalteca, este reconoce la diversidad cultural del país y de los derechos de los pueblos indígenas, pues es la identidad fundamental para la construcción de la unidad nacional basada en el respeto de los derechos políticos, culturales, económicos, espirituales de todos los guatemaltecos. Como siguiente punto tenemos el por qué es importante para los guatemaltecos, porque este reconoce la diversidad cultural y étnica y protege los derechos de los pueblos indígenas, contribuye a la construcción de una unidad nacional basada en respeto a los derechos de todos los guatemaltecos, y este contribuye a la eliminación de la discriminación y la intolerancia. Como una de las implicaciones que ha sufrido los derechos de los pueblos indígenas han sido las discriminaciones, como la explotación. ¿Era necesario el acuerdo? Sí, porque fue un camino para la inclusión y el desarrollo de Guatemala, y su importancia radica en el reconocimiento de la identidad indígena, la protección y promoción de los derechos indígenas, la lucha contra la discriminación y el racismo contra los pueblos indígenas. Impacto para las víctimas del CAI. Para las víctimas del conflicto armado interno, el acuerdo de identidad significó un reconocimiento del genocidio y la discriminación histórica, un derecho a la memoria histórica y la justicia, una participación política y social de los pueblos indígenas, y esto con el objetivo de que los representantes del Estado recibieran con buena voluntad las valoraciones y las demandas de las víctimas y que cumplieran con responsabilidad los compromisos pendientes de la Agenda de la Paz. El Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Este acuerdo busca reconocer y respetar los derechos de los pueblos mayas, garífunas y xincas, garantizando que puedan vivir sin discriminación y con igualdad de oportunidades. ¿De qué trata? Básicamente dice que los pueblos indígenas tienen derechos políticos, económicos, sociales y culturales, y que el Estado debe respetarlos. Sin embargo, también deja claro que este reconocimiento se hace dentro de la unidad del país y sin dividir el territorio nacional. Ahora bien, ¿qué significa esto en la práctica? Significa que reconoce la identidad de los pueblos indígenas a través de aspectos como los idiomas indígenas, sus nombres y apellidos tradicionales, sus prácticas espirituales y lugares sagrados, el traje indígena y sus aportes a la ciencia y la tecnología, el derecho consuetudinario y el derecho a sus tierras. Un punto clave que destaca el acuerdo es que cualquier decisión que afecte a los pueblos indígenas debe tomarse con su participación, es decir, no basta con decir que tienen derechos, sino que realmente deben ser escuchados y tomados en cuenta. ¿A qué grado de cumplimiento se llega el IDP? Para que este reconocimiento no quede solo en palabras, el Estado se comprometió a tomar acciones concretas en tres áreas principales: eliminar la discriminación, proteger los derechos culturales y garantizar los derechos civiles, políticos, sociales y económicos. En pocas palabras, el IDP es un paso fundamental para reconocer los derechos de los pueblos indígenas y luchar contra la discriminación. Sin embargo, su verdadero impacto depende de que se cumpla
y de que todos como sociedad contribuyamos a respetar y valorar nuestra diversidad de cultura. Desde la firma del 1995 se pueden destacar los siguientes avances: reconocimiento legal y político, creación de instituciones y políticas públicas, educación bilingüe e intercultural, participación política. Pero así como hay avances, también hay desafíos, y los que persisten son discriminación y racismo, acceso a la tierra y recursos naturales, reconocimiento a la justicia indígena, reparación para víctimas del conflicto armado. La situación actual del AIDPI. A pesar de los esfuerzos realizados, la implementación completa del acuerdo sigue siendo un desafío. En parte se debe a la falta de voluntad política, la discriminación estructural y los intereses económicos. Estas ineficiencias quedaron plasmadas en el informe Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, el cual fue elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, 20 años después de la firma de paz. ¿Y cuál es la situación actual del acuerdo? Pues a pesar de los esfuerzos realizados, la implementación completa del acuerdo sigue siendo un desafío. En parte se debe a la falta de voluntad política, la discriminación estructural y los intereses económicos. Aunque el acuerdo sigue siendo un referente clave en la lucha por los derechos indígenas, su implementación efectiva no se ha podido realizar debido a que sigue siendo una deuda pendiente del Estado de Guatemala. Estas ineficiencias quedaron plasmadas en el informe Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, el cual fue elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 20 años después de la firma de la paz, en el 2017. En base a lo anteriormente expuesto, podríamos decir que el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas surgió como una consecuencia del conflicto interno, ya que durante este miles de víctimas perecieron y comunidades fueron destruidas, forzando el desplazamiento de indígenas y campesinos. Su principal objetivo recayó en el reconocimiento de la identidad y los derechos históricos, sociales, culturales, políticos y económicos de los pueblos indígenas de Guatemala. La importancia de este recayó en el papel que jugó para garantizar la inclusión y el respeto por los pueblos indígenas, garantizando así su participación plena en la vida del país y el respeto de su identidad, a pesar del desafío que ha sido su implementación total. El acuerdo fue fundamental para la consolidación de la paz, ya que para lograr una paz duradera era fundamental reconocer la diversidad étnica y cultural de Guatemala, promoviendo así el desarrollo y el respeto de los derechos humanos en Guatemala.